¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo video. En este caso voy a estar comentando y compartiendo la lección número 13 para este trimestre titulado Grandes Movimientos de Reforma. Y vamos a estar estudiando y les voy a estar compartiendo las preguntas número 8 a la 19 de la lección titulada Repaso, ¿sí? Y me gustaría poder compartir con ustedes algunas ideas de lo que no solamente nos comparte esta lección, sino lo que nos fueron compartiendo todas las lecciones, ¿sí? Porque es un repaso. En este sentido, pensaba y meditaba cuál es el tema central. A ver si ustedes también me pueden ayudar desde el chat. ¿Cuál es el tema central tanto de esta última lección como del folleto en sí, así también de todos los movimientos de reforma y que sigue siendo el del movimiento de reforma de esta última generación, ¿sí? Y el pasaje central con el que arrancaba la lección, y el folleto y en general, está en Romanos capítulo 1, verso 16, y tiene que ver con la manifestación de la justicia de Dios. Dice el 17, porque en el Evangelio, en la Buena Nueva, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Esta justicia de Dios, que es el tema central, aparece también reflejada en la vida de Noé, como ustedes habrán podido ver en la presentación anterior, ¿sí? En 2 de Pedro, por ejemplo, capítulo 2, verso 5, nos habla de Noé como pregonero de justicia. Ya vamos a hablar un segundito acerca de él. También vamos a ver que en la vida de Abraham, en Génesis capítulo 15, verso 6, se habla de que él creyó a Jehová. Creyó a sus palabras, y en ese creer se le fue contado por justicia, ¿sí? En creer lo que Dios le dijo, lo que Dios le prometió para su vida. También vemos que en esta lección comentaba que Hebreos capítulo 11, verso 27, habla de la experiencia del pueblo de Israel y de su liberación, en este caso de Egipto, y habla de que por fe ellos dejan Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. También se nos habla de que esta misma fe operó en la liberación de Babilonia. Y acá ya empezamos a conectar otros elementos de la historia que se nos van a ir cruzando, ¿sí? En el libro de Habacuc, capítulo 2, verso 4, vemos que el pasaje dice, y aquí que aquel cuya alma no es recta, se enorgullece. ¿Sí? La experiencia de Babilonia. Si estaban enorgullecidos, ellos caían, mas el justo, por su fe, vivirá. También vemos esta misma experiencia en la vida de Juan el Bautista, ¿sí? En palabras de Jesús, él nos dice, Mateo 21, verso 32, que es un pasaje que hemos leído ya en este folleto, dice, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, ¿sí? Ahí la palabrita en camino, otras versiones lo traducen como para encaminarlos en la justicia. El propósito de Juan era llevarlos a la justicia de Dios. Y esto, lo que manifiesta Juan o su experiencia, estaba profetizada ya en el libro de Isaías, capítulo 40, verso 6 al 8, que dice, da voces, vos que decía da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor de campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. ¿Qué es lo que nos quiere decir acá? Que así como la experiencia de Juan fue la manifestación de la justicia de Dios, en la profecía también estaba revelado que su experiencia nos indicaba que nuestra justicia no servía para nada, que lo que nosotros hiciéramos era perecedero y que debíamos recurrir a la justicia de Dios, que como su palabra permanecería para siempre. El siguiente punto también está que esta justicia fue manifestado, y ya aparece esto en el libro de Romanos, capítulo 3, verso 21 y 22, que esta justicia de Dios, sobre todo el 22, fue manifestada aparte de la ley.
testificada por la ley y por los profetas. 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. ¿Sí? Y también vemos que esto se manifiesta, por ejemplo, en el contexto de la Reforma, lo hemos estudiado a lo largo del trimestre, en el libro de Apocalipsis, cuando hablamos de las iglesias y hablamos de la iglesia de la Reforma. Apocalipsis capítulo 3, en el verso 1 al 3, nos habla de una iglesia, la iglesia de Sardis, que dice el Señor: yo conozco tu nombre, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Y el mensaje era: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. ¿Por qué? ¿Por qué? Verso 2, al final: porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Y el mensaje de justificación era, verso 3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo, retenelo. Es el mensaje, es el pacto eterno. Y arrepiéntete. ¿Sí? Cambia tu manera de pensar. Así también el movimiento adventista. En Apocalipsis capítulo 14, versos 6 al 7, ya lo vamos a desarrollar también, nos habla de que este movimiento iba a traer un mensaje que iba a resonar por todo el mundo, con el mensaje de temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y hemos visto que este mensaje tiene que ver con el mensaje de la justificación por la fe. ¿Sí? Ahora, pregunta: ¿cuál es la justicia de Dios? En el Salmo 119, verso 172, nos dice que todos tus mandamientos son justicia. Y vimos también en Romanos capítulo 3, verso 21 al 22, que Cristo es la manifestación de esa justicia, porque manifestada la justicia de Dios por medio de la fe, por medio del testimonio de Jesucristo, de su fidelidad. ¿Y cómo se manifestó esa justicia de Dios en Cristo? Porque es la perfección de esta manifestación. Si queremos conocer la justicia de Dios, tenemos que conocer cómo se manifestó en Jesucristo. En el Salmo 40, verso 10, nos dice la palabra: no encubrí tu justicia dentro de mi corazón. Este es Cristo hablando, ¿sí? Yo no le encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. ¿Sí? Él, al no encubrir la justicia de Dios en su corazón, lo que hace es publicarla. ¿Y qué es lo que publica? Publica fidelidad, publica salvación, pero también dice que no oculta misericordia y verdad. Es decir, la justicia de Dios es fidelidad, es salvación, es verdad y es misericordia. ¿Sí? Y acá vamos a ir metiéndonos en este concepto central en el libro Discurso Maestro de nuestro Señor Jesucristo, que tengo aquí en pantalla. ¿Sí? Ustedes pueden leer el siguiente párrafo que se encuentra en la página 20, que dice así: la justicia de Dios es santidad, semejanza a Dios, y Dios es amor. Sí, lo vamos a señalar ahí. Es conformidad a la ley de Dios. ¿Lo volvemos a repetir? La justicia es santidad, semejanza a Dios, y Dios es amor. Fíjense cómo va intercalando. Justicia, santidad, es perfección. ¿Está bien? Pero también la perfección es semejanza a Dios. ¿Y qué es Dios? Dios es amor. Entonces podemos decir que justicia es amor. Es conformidad a la ley de Dios. Estamos todos de acuerdo. ¿Por qué? Porque dice: todos tus mandamientos son justicia. Y también, entre comillas, abre: el amor, pues es el cumplimiento de la ley. Si la ley es justicia y el cumplimiento de la ley es amor, la justicia es amor. La justicia es amor, y lo termina definiendo la sierva. Y el amor es la luz y la vida de Dios. Es todo lo que Él es. La justicia de Dios está personificada en Cristo.
Cuando queremos encontrar una respuesta a cómo es Dios, a cómo es su justicia, Cristo la personifica a la perfección. Al recibir a Cristo, ¿qué cosa recibimos? Recibimos su justicia. Fíjense qué interesante este otro párrafo que aparece más adelante. ¿Qué recibimos cuando recibimos a Cristo? Bueno, dice que al percibir la perfección del carácter de nuestro Salvador, desearemos transformarnos y renovarnos completamente a semejanza de su pureza. Cuanto más sepamos de Dios, tanto más alto será nuestro ideal del carácter y tanto más ansiaremos reflejar su imagen. Un elemento divino se une con lo humano cuando el alma busca a Dios y el corazón anheloso puede decir: alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Vemos acá entonces que el recibir a Cristo, recibir su justicia, nos transforma, nos renueva completamente a su semejanza. Otra cosa que hace, dice aquí, vamos a leer algunos párrafos más adelante, vamos a leer acá. Verdades ya conocidas se presentarán a nuestra mente con un nuevo aspecto. Ciertos pasajes de la Escritura revestirán nuevo significado, como iluminados por un relámpago. Comprenderemos la relación entre otras verdades y la obra de la redención, y sabremos que Cristo nos está guiando, que un instructor divino está a nuestro lado. También podemos leer en el siguiente párrafo lo siguiente que hace. Dice: cuando el Espíritu Santo nos revele la verdad, atesoraremos las experiencias más preciosas. ¿Y qué vamos a desear hacer? Desearemos hablar a otras personas de las enseñanzas consoladoras que se nos han revelado. Al tratar con ellas les comunicaremos un pensamiento nuevo acerca de qué? Del carácter o la obra de Cristo. Tendremos nuevas revelaciones del amor compasivo de Dios y las impartiremos a los que lo aman y a los que no lo aman también. ¿Sí? Esta revelación, mis hermanos, es maravillosa. Buscaremos predicarlo, buscaremos llevarlo, tendremos nuevos pensamientos sobre el carácter y la obra de Cristo y nuevas revelaciones sobre el amor compasivo de Dios. ¿Por qué? Porque su justicia es misericordia. ¿Cuál es el mensaje central de la Reforma? Ya lo hablamos, ¿sí? Si uno busca en su Biblia, el texto, el leitmotiv de Lutero fue en Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Entonces vemos acá en este texto que el mensaje central, mas el justo por la fe vivirá, nos da una gran enseñanza. ¿Cuál? Primero, que vivimos por la fe. ¿La fe en qué? Nos dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Es por la justicia de Dios. Es en ese Evangelio que nos revela la justicia de Dios. Es su justicia lo que nos da vida. ¿Y cómo está representado, cómo estuvo representada esta justicia manifestada, por ejemplo, en la historia de Noé? Se pusieron a pensar, bueno, en la segunda lección hablamos con respecto a esto, ¿sí? Y el texto clave, ¿sí? Y la historia nos presenta que, 2 de Pedro 2:5, que él manifestó, fue un pregonero de justicia. ¿Y cómo fue un pregonero de justicia? Él llamó a todos al arrepentimiento, a salvarse. Era un llamado de salvación, de misericordia. ¿Y cómo estaba representado? En ese arca que Dios invitó a construir para que se salve él y su familia. Y el llamado, la invitación, era a encontrar el perdón, a encontrar la misericordia de Dios. En ese sentido, Él es un pregonero de justicia. Ahora, si por la fe en la justicia de Dios, en el perdón de Dios, en su misericordia, es que nosotros vivimos, es que el justo vive por la fe, ¿qué ocurre si aparece lo opuesto? ¿Qué ocurre si no hay fe? Y nos preguntamos también por qué causa cayeron los pueblos, las naciones, la gente, la lengua. ¿Por qué cae la gente? ¿Por qué es que mueren, es que se enferman, es que sufren? ¿Por qué motivo? La lección nos da un pasaje que se encuentra en Daniel capítulo 5. Daniel capítulo 5, verso 18 hasta el 31, no lo vamos a leer todo, pero nos da cuenta de lo siguiente, ¿sí? De que Nabucodonosor
Mientras estuvo con Dios, Dios lo sostiene. Le da el reino, la grandeza, la gloria, la majestad. Pero vemos también en el verso 20 que cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. ¿Sí? Entonces vemos acá que esto también se va a repetir en el verso 22 con Belsasar. Él no humilla su corazón, todo lo contrario, incluso hasta hace lo contrario a la voluntad de Dios. ¿Y el resultado cuál es? El resultado es su destrucción. Entonces vemos acá que la causa de la caída de los pueblos, ¿sí?, es por falta de fe en la palabra de Dios, por desoír su palabra, por desoír su voluntad, por no aceptar su justicia, por colocar su propia justicia. Se enorgullecen, se ensorbecen, ¿sí?, soberbia propia, de querer hacer sus propios caminos y no la voluntad de Dios. Esto lo vamos a encontrar claramente también en Isaías 24, capítulo 24, versículo 5, donde dice que la tierra se contaminó bajo sus moradores porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho y quebrantaron el pacto sempiterno. El gran propósito de Dios es que podamos escuchar su voz, que podamos oír su palabra y podamos retenerla, podamos guardarla, para que Él haga esa obra en nuestra vida. Y que en tanto lo hacemos y creemos, se nos cuenta por justicia. Es la misericordia de Dios que nos considera en santidad. Y en ese sentido, el darnos algo que no merecemos, nos cuenta también de cómo es la justicia de Dios, ¿sí? Que da a aquel que no lo merece, si cree en Él, se le otorga esa justicia. En cambio, aquellos que la buscan por sus propios medios, por su propia gloria, a ellos se les quita la posibilidad, ¿sí? Ellos mismos se quitan esa posibilidad de poder acceder a la misericordia de Dios, porque ellos mismos lo están eligiendo. Ahora, pregunta, ¿podemos nosotros manifestar la justicia de Dios por nosotros mismos? En Romanos capítulo 3, verso 10 nos dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿Lo podemos entender esto? El ser humano de por sí no le agrada esto. Todos se desviaron, a una se hacen inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies, escuchen bien acá también, se apresuran para derramar sangre, ¿sí? Esto es el no justo, el que no tiene la justicia de Dios. Quebranto y desventura hay en sus caminos, no conocen camino de paz, pura guerra, no hay temor de Dios delante de sus ojos, ¿sí? Por nosotros mismos es imposible establecer justicia. Es imposible buscar a Dios. Ahora, ¿cómo es posible esto? Y por el otro lado, predicar y vivir el Evangelio, predicar la justicia manifestada de Dios. ¿Cómo es posible que nosotros, como la última generación, vamos a estar hablando del mensaje de Apocalipsis 14, verso 6, que nos habla de temed a Dios y dadle gloria? ¿Cómo lo vamos a hacer si nosotros no podemos? Bueno, dice el versículo, verso 7, temed a Dios y dadle gloria. ¿Cómo le damos gloria? En Juan capítulo 15, verso 5 y verso 8 nos dice que si permanecemos en Cristo y Él permanece en nosotros, llevaremos mucho fruto. Y en el verso 8 dice: en esto es glorificado mi Padre. ¿En qué? En que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Cómo podemos darle gloria a Dios? Llevando fruto. ¿Y cómo llevamos fruto? Verso 5. Si permanecemos en Él. Y si Cristo permanece en nosotros. Y si sus palabras permanecen en nuestra vida. Si las retenemos. Entonces vemos acá que la única manera de poder temer y dar gloria es tener a Cristo en nosotros. Por eso el mensaje de los tres ángeles es el mensaje de la justificación por la fe. Y por eso sigue siendo vigente hoy en esta generación el mensaje más importante de todas las edades y de este tiempo también. La justicia de Dios revelada en Cristo Jesús, y es la única manera que nosotros podemos dar esos frutos. ¿Cuáles? Bueno, si permanecemos en Él y guardamos sus palabras, permaneceremos en su amor. Y su mandamiento nos dice también el pasaje:
Su mandamiento es que nos amemos unos a otros. Es esa su palabra. Es una revelación de su amor. Entonces podemos entender de forma concreta esas expresiones raras del apóstol Pablo, que a veces son medias confusas, pero que cuando lo vemos en este contexto es como que todo nos cierra. ¿Sí? En Romanos capítulo 3, en el verso 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Somos hechos justos de forma gratis. ¿Sí? Esa es la justicia de Dios, la del perdón. ¿Cómo? Mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Con qué? ¿Con qué propósito? Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Stop, vamos a la vuelta. Primero, somos justificados, hechos justos gratuitamente, sin que hayamos hecho nada, por Cristo Jesús. 2. Es Dios quien puso esa propiciación por nosotros. No somos nosotros quien tenemos que entregar esa propiciación para Dios, ¿sí? Como por ejemplo me he encontrado esta semana en una denominación religiosa, ¿sí? La popular, una promesa y una oración que debían hacer para acercarse a Cristo. Y en esa oración ellos clamaban, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Este era el llamado que están haciendo hoy en día, ¿sí? El de ofrecer el cuerpo. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Es el hombre entregando a Cristo para que Dios lo acepte. Pero la Escritura, en vez de presentarnos un Dios que está deseoso de sacrificios humanos, nos presenta un Dios que nos coloca en una situación contraria, que Él nos presenta a Cristo como la propiciación para nuestra vida. Nos da su sangre para ser hechos justos, para manifestar su justicia. Y nos aclara cuál es su justicia. A causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Su justicia es su misericordia. Su justicia es su perdón. Manifiesta su justicia al pasar por alto los pecados pasados. ¿Con qué objetivo? Para manifestar en este tiempo su justicia. ¿Y cuál es el propósito? Que Él sea justo. No porque no lo sea, sino porque el mundo ha perdido de vista el verdadero carácter de Dios. Ha perdido de vista cómo es Él, cómo es su justicia. Entonces, al presentarse de esta manera, Él está revelando cómo es Él. Y que Él justifica a los que son de la fe de Jesús. Es decir, los hace justos. Es decir, revelamos el carácter de Dios en nuestra vida. Hasta aquí este video, perdón la extensión, pero no podía dejar de pasar por alto estas perlas. Fue un repaso. Nos vemos en un próximo estudio. Pensando en lo siguiente, el trimestre que viene vamos a estar estudiando sobre el pacto eterno de Dios. Así que miren qué buena manera de finalizar este estudio pensando en cuál es el pacto que tiene Dios para nuestra vida. Nos vemos en un próximo video. Gracias Arturo por este espacio y gracias a todos ustedes que estuvieron ahí del otro lado de la pantalla acompañándonos. Que Dios los bendiga y pasen todos un muy feliz sábado. Chau, chau.